¿Qué tal amigos? Nuevamente les habla su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández. En este su canal cristiano estudiando el Verbo, un canal adventista del séptimo día. Queremos darle la bienvenida a este nuevo trimestre, el cuarto trimestre del año 2024, al repaso de escuela sabática para adultos. En esta ocasión vamos a presentarles, antes de la primera lección de este estudio titulado Juan el Evangelio Amado. Vamos a empezar con una introducción de este estudio de la palabra de Dios. Pero antes quiero invitarles, como siempre, a que tengamos una palabra de oración, a que tengamos la dirección del Espíritu Santo. ¿Me acompañan? Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos y te glorificamos, oh Padre, porque solamente tú mereces, por tu gracia y misericordia, la suprema alabanza y gloria. Suplicamos, oh Padre, en esta hora, que perdones nuestros pecados, que nos limpies, que nos sanes y purifiques de todas nuestras enfermedades, oh Señor, y que podamos, Señor, ser como un perfume agradable ante tu gracia y misericordia. Habítanos con poder, oh Señor, en esta hora, para que podamos discernir tu palabra, para que podamos entenderla, y no solamente yo, Padre eterno, sino también todos aquellos que en esta hora nos van a escuchar y que nos están escuchando. Bendice a nuestras familias, oh Padre, líbralas de todo mal, porque en Cristo Jesús te suplicamos todo, te lo rogamos también en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Juan el Evangelio Amado. Los cuatro evangelios. Tradicionalmente se han relacionado los cuatro evangelios con los cuatro aspectos de los seres celestiales mostrados en Apocalipsis 4. Mateo, el león de Judá; Marcos, el siervo sufriente; Lucas, el hijo del hombre; y Juan, el hijo de Dios. Y este evangelio es un evangelio único. Exceptuando unos pocos casos notables, Juan trata exclusivamente y a menudo extensamente aquellos sucesos ocurridos en Judea que implicaban a los dirigentes de la nación judía. En ese sentido, su evangelio es un complemento de los sinópticos, que ocupan ampliamente del ministerio en Galilea y pasan por alto en relativo silencio la mayoría de hechos ocurridos en Judea. Hay extensas secciones de su evangelio dedicadas a largas polémicas en el templo de Jerusalén. Además, se dedican varios capítulos a las instrucciones impartidas a los discípulos en víspera de la crucifixión. Los milagros que él registra son presentados de manera específica como pruebas del poder divino y contribuyen al propósito de demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Su meta es escribir teología, aunque también emplea mucho material histórico y biográfico. Juan afirma que el mesianismo de Jesús osadamente en el primer capítulo y luego presenta la prueba. ¿Quién es el autor de este evangelio? El discípulo amado. ¿Cuál de los tres discípulos del círculo íntimo de Jesús podría ser el autor? Pedro, mencionado por el nombre en el evangelio, no puede ser el autor del evangelio. Jacobo tampoco, pues fue decapitado por Herodes en el año 40 después de Cristo. Tampoco puede ser el autor del evangelio. Juan, sin duda, el único autor posible del evangelio. Él es el discípulo amado. Sin duda, Juan nos da testimonio del poder transformador del Espíritu Santo. Juan nos da testimonio de lo que significa nuestro Señor Jesucristo en la vida de cada uno de sus discípulos. De ser llamado uno de los hijos del trueno hasta llegar a ser el discípulo amado. Y en su evangelio el autor evita de forma deliberada toda mención de su persona por nombre, siendo uno de los dos primeros discípulos
que siguieron a Jesús no se identifica por nombre. Vayamos un poco a la palabra de Dios, tomemos nuestras Biblias y vayamos al capítulo 1, versículo 35 al 40. Juan, Evangelio de Juan, perdón, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 35 al 40. En esta parte, Jesús llama a sus primeros discípulos. Miren lo que dice la palabra de Dios, cómo está escrito. El siguiente día, otra vez estaban Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Versículo 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: «¿Qué buscáis?». Ellos le dijeron: «Rabí», que traducido es maestro, «¿dónde moras?». Versículo 39. Les dijo: «Venid y ved». Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Más o menos eran, yo creo que entre las 4 o 5 de la tarde. Andrés, hermano de Simón, versículo 40, Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Sin duda, el autor del Evangelio denota cierta confianza en este suceso, en este hecho, porque sin duda ellos esperaban al Mesías. Y con obvia modestia se refiere a sí mismo con las expresiones aquel discípulo. El discípulo a quien amaba Jesús, versículo 20. El discípulo que da testimonio de esas cosas y escribió estas cosas, versículo 24. Desde muy antiguo, la tradición cristiana ha señalado a Juan el amado como el escritor del Evangelio que tiene su nombre. ¿Quién fue Juan? Ya dijimos, en un principio le llamaban el hijo del trueno. ¿Cómo era Juan? De corazón ardiente, sincero y amante. ¿Era grande, joven, ya grande, maduro? No, era el más joven de los 12 apóstoles. Y el apóstol Juan, o el discípulo Juan, el discípulo amado, hizo de Jesús su héroe. ¿De dónde era? Era natural de Betsaida, aldea de pescadores. Y lo curioso, que la madre de Juan les acompañaba con Jesús también. Una de las cosas que llama la atención es que Jesús, a punto de morir en la cruz, le encomendó el cuidado de María. Fue el primer apóstol en llegar a la tumba cuando Jesús ya había resucitado. Y fue el escritor de Apocalipsis en la isla de Patmos. A su regreso, escribió el Evangelio y 3 epístolas. ¿Cómo, cuándo y dónde se escribió el Evangelio del discípulo amado? ¿Cómo? En griego al dictado. ¿Cuándo? En el siglo I, más o menos en el año 90 después de Cristo. ¿Dónde? En Éfeso, donde era el anciano de la iglesia. ¿Por qué escribir otro Evangelio? Algo muy importante lo movía a él. Y quizás, o más bien, movido por el Espíritu Santo, fue llevado a escribir este Evangelio para que todos creamos que Jesús es Dios. Juan 20:31, ¿qué dice? Juan 20:31, ¿qué dice? Tomen sus Biblias. Por estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan aquí resume el propósito de lo que escribió y el plan que siguió al elegir el material. No tenía la meta de presentar una historia completa de Jesús, ni siquiera una biografía que abundara en detalles. Eligió las señales que formaban un fundamento de su tema y que eran el propósito por el cual escribía. Jesús era el nombre que Cristo usó como ser humano, Mateo 1:21. Era su nombre personal, el nombre con el cual lo conocieron sus contemporáneos. Para muchos, ese nombre solo identificaba al hijo del carpintero. El propósito de Juan era demostrar que el Jesús que los hombres conocían ciertamente era el Mesías. Cristo significa Mesías, Mateo 1:1.
¿Por qué escribir otro evangelio? Para luchar contra la herejía. Juan contrarresta los falsos conceptos del gnosticismo acerca del pecado y de la salvación mediante su relato de la vida de Jesús. Además, escribió el evangelio para animar ante la persecución. Al terminar el evangelio narrando la prisión del martirio de Pedro, Juan prepara a sus oyentes para afrontar la persecución que ya se estaba desatando sobre la iglesia. Y hay historias que solo Juan nos dejó, es decir, que no están en otros evangelios. Los primeros discípulos y las bodas de Caná. Estas dos historias, junto con la de Nicodemo y la samaritana. Además del paralítico de Betsaida y la historia del buen pastor. Asimismo, la resurrección de Lázaro y el lavamiento de pies. La vindicación pública de Pedro. Ahora, existen joyas en el Evangelio de Juan. Una de ellas es la que se encuentra en Juan 1:14. Vamos rápidamente, abran sus Biblias. Juan 1:14. ¿Cuál es esta joya? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué significa fue hecho de carne? Desconcertado e incapaz de proseguir, el entendimiento limitado se detiene ante el umbral del amor infinito, la sabiduría infinita y el poder infinito. Pablo habla de la encarnación como de un gran misterio ahí en 1 Tesalonicenses 3:16. Ir más allá de los límites de que la inspiración ha hecho conocer es donde el misterio es que la mente humana no tiene la capacidad de comprender. Juan ya ha afirmado la verdadera deidad de Cristo, Juan 1:1, y ahora afirma su verdad acerca de su humanidad, es decir, de su doble naturaleza, tanto como parte de la deidad y tanto como su humanidad. Cristo es divino en el sentido absoluto y supremo de la palabra. También es humano en el mismo sentido, con la excepción de que no conoció pecado, 2 Corintios 5:21. Repetidas veces y enfáticamente las escrituras proclaman esta verdad fundamental. Y aunque originalmente Cristo era en forma de Dios, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se despojó de sí mismo, dice la versión de Jerusalén, y hecho semejante a los hombres, estuvo en la condición de hombre, dice el apóstol Pablo en Filipenses 2, versículos de 6 al 8. En él estaba corporalmente toda la plenitud de la deidad, dice el apóstol Pablo ahí en Colosenses 2:9. Sin embargo, debe ser en todo semejante a sus hermanos, es decir, completamente humano, completamente hombre. Hebreos 2:17. Desde los días de la eternidad el Señor Jesucristo era uno con el Padre, pero prefirió devolver el cetro a las manos del Padre y bajar del trono del universo a fin de morar entre nosotros y familiarizarnos con su vida y carácter divinos. Las dos naturalezas, la divina y humana, estaban misteriosamente combinadas en una persona. La divinidad estaba revestida con la humanidad. No había sido sustituida por ella. En ningún sentido Cristo dejó de ser Dios cuando se hizo hombre. Las dos naturalezas llegaron a ser íntima, inseparable, una, y sin embargo permanecieron distintas. La naturaleza humana no se convirtió en naturaleza divina, ni la naturaleza divina en humana. Cristo tomó las desventajas de la naturaleza humana, pero su humanidad era perfecta. Sea todas las gentes, páginas 619 y 620. Aunque como hombre podría haber pecado, ninguna mácula de corrupción o inclinación a ella hubo sobre él. No tenía propensión al pecado. Carta 8 de Elena G. de White del año 1895, páginas 1102. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Ahora bien, otra joya igualmente se encuentra en otra cita, ahí en Juan 1:29. Juan 1:29. Tomen sus Biblias, la palabra de Dios, el libro de libros. Miren lo que dice y está escrito. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y he aquí y dijo:
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo? Juan se caracterizaba al escribir el Evangelio del discípulo amado por una información detallada y con frecuencia cronológicamente precisa. Qué privilegio ser el primer heraldo de Jesús, de aquel de quien dieron testimonio todos los profetas de la antigüedad, como el verdadero sacrificio. ¿Cuál de los profetas no se hubiera conmovido ante ese privilegio? No es extrañarse que más tarde Jesús hablara de Juan como del profeta mayor que hubo en Israel, ¿sí? Refiriéndose obviamente a Juan el Bautista cuando pronunció: he aquí el Cordero de Dios. Es decir, el Cordero proporcionado por Dios. Solo Juan designa así a Cristo, aunque Lucas, ahí en Hechos 8:32, y Pedro, en 1 Pedro 1:19, emplean comparaciones similares. Juan el Bautista presenta a Jesús como el Cordero de Dios a Juan el Evangelista, Juan 1:35-36, y para el discípulo este título debe haber tenido un profundo significado. Otra joya más se encuentra ahí en Juan 11:25. Juan 11:25. Miren lo que dice. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta es otra de las veces cuando Jesús dijo: yo soy. Jesús aquí declara que Él es el dador de la vida. En Él hay vida original que no proviene ni deriva de otra. Dice Todas las Gentes, página 489. El que lo recibe, recibe la vida y tiene la seguridad de una resurrección futura para la vida eterna. 1 Corintios 15:51-55 y 1 Tesalonicenses 4:16. Otra joya más se encuentra sin duda una cita por demás conocida que se encuentra en Juan 3:16, una cita que no solamente los adventistas conocen, sino seguramente también otras iglesias protestantes. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, o para que todo aquel que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es así como llegamos casi al final de esta introducción, de esta lección para este cuarto trimestre del año 2024. Vamos a terminar como siempre con una joya del Espíritu y Profecía escrita por Elena G. de White, que se encuentra en la Edificación del Carácter, página 61, que dice así: el tema favorito de Juan era el amor infinito de Cristo. Él creía en Dios como el Hijo que cree en un Padre bondadoso y tierno. Entendía el carácter y la obra de Jesús, y cuando vio a sus hermanos judíos recorriendo a tientas su camino, sin un rayo de sol de justicia que iluminara su senda, anheló presentarles a Jesús, la luz del mundo. Agradezco infinitamente su presencia en este inicio de este último trimestre de este año 2024. Que la paz, el amor de Cristo y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes y conmigo.